Bien, buenos días. Vamos a terminar ya el tema de física nuclear viendo los apartados que nos quedan, ¿vale? Vamos a empezar por la página 314, el apartado 4, la radiactividad artificial. Entonces, fijaros, en ese apartado se habla de radiactividad artificial. Eso significa que ya hemos visto la radiactividad natural. ¿Cuál es la radiactividad natural? Ya hemos visto que hay una serie de elementos que son inestables. Y como son inestables, pues oye, cuando les llega el momento, emiten una partícula y decaen, ¿vale? Eso ya lo hemos visto en las páginas anteriores. Acordaros de las series del torio, del uranio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el uranio 238 es inestable. Llegado el momento, tiene una desintegración alfa y pasa a ser un torio 234, que a su vez es inestable, y sigue en este camino hasta llegar a un átomo estable, el plomo 206. ¿Vale? Esto es radiactividad natural, sucede de manera natural y espontáneamente. Con sus tiempos, oye, alguno de ellos tarda más, alguno tarda menos. Entonces vamos a estudiar hoy qué es la radiactividad artificial. ¿Vale? La radiactividad artificial va a ser aquella que ha creado el hombre, aquella creada por el hombre. Entonces se denomina radiactividad artificial a la a la que resulta de núcleos radiactivos que se obtienen en el laboratorio, al bombardear núcleos que son estables con otra serie de partículas. Por ejemplo, imaginaros que tenemos, sigo el ejemplo del libro, un núcleo de aluminio 1327. Bien, este núcleo es estable, no va a sufrir ninguna desintegración radiactiva de manera natural, ya es estable. Se quedaría siempre así. Imaginaros que le dejamos en el laboratorio y conseguimos bombardearle con un neutrón. Con una partícula alfa, con un núcleo de helio. ¿Vale? Más una partícula alfa, 2,4. Un núcleo de helio. Que lleva la velocidad adecuada. Si lleva mucha velocidad no va a resultar porque va a rebotar directamente y no va a pasar nada. Bien. Si yo tengo un núcleo estable y le bombardeo con una partícula, en el caso del aluminio, fijaros lo que ocurre. El aluminio absorbe 2 protones y un neutrón de esta partícula. Si absorbe 2 protones pasa a ser 15 y si absorbe 2 protones y un neutrón pasa a ser 30. Este elemento es el fósforo. Y se emite un neutrón, 0,1, que sobra de esta partícula, y aparte se está emitiendo energía. ¿Cómo? En forma de fotones. Entonces, ¿qué conseguimos con esta reacción artificial? Conseguimos un átomo estable, que era el de aluminio, transformarlo en un fósforo. Este fósforo, además es inestable. A ver, no se sabe, a simple vista no se puede saber si es estable o inestable. Este fósforo es inestable. ¿Vale? Se emite un neutrón que yo puedo utilizar pues, para otra cosa, que saldrá con cierta velocidad, y aquí está la clave. Se emite energía. ¿Vale? Energía en forma de fotones. Bien. Esto es una reacción de radiactividad artificial. ¿Vale? Fijaros que hemos conseguido crear un núcleo de un número atómico mayor que el anterior. Hemos aumentado el número atómico. Bien, pero hemos dicho que este es inestable. Entonces, si es inestable, ¿qué va a pasar? Que se va a tener que descomponer. Entonces, va a sufrir una desintegración. Este fósforo, 1530, sabemos que sufre una desintegración beta positiva, que según pasa el tiempo, pues oye, resulta que decae, formando un silicio 1430, ¿vale? Y se emite una partícula beta positiva, se emite un positrón. ¿Vale? Bien, pues aquí tendríamos un ejemplo de reacción artificial, un ejemplo de radiactividad artificial. Este ya sería natural, pues esto ya ocurre de manera natural, este es inestable y se descompone. ¿Vale? ¿Qué se ha conseguido con esto? Bueno, vuelvo al libro. La reacción del libro es la misma que tenéis ahí. Mirad, con esto se ha conseguido ir aumentando, ir escalando en la tabla periódica. ¿Vale?
los elementos a partir del 90, a partir del neptunio, son artificiales. Si fuéramos a vuestra tabla periódica, bueno, ya no la utilizáis, la típica de Oxford, ¿vale? Un momentín, que la tengo por aquí. Los elementos a partir del neptunio, algunos también por abajo, se han obtenido de manera artificial. ¿Cómo? Mediante este proceso. Coger un núcleo, bombardearlo, que absorba y aumente su número atómico. ¿Vale? Aquí tenemos el neptunio y en adelante se han conseguido así. Los últimos de la tabla periódica se están consiguiendo de esta manera. ¿Qué ocurre? Que como son radiactivos, forman isótopos inestables, pues tienen una vida media muy baja. ¿Vale? Duran muy poco. Aquí veis lo que duran. Fijaros, milisegundos. ¿Vale? Milisegundos, bueno, pues este último ya ha recibido nombre, es el oganesón. ¿Vale? ¿Dónde vendrá el siguiente elemento? Vendrá aquí, debajo del francio estará el siguiente elemento. Y, pues bueno, cuando se consiga estabilizar, pero vamos, tiene que salir de una de estas reacciones. ¿Vale? Bien. Uy, perdonad. Entonces, ¿qué hay que saber en estas reacciones? ¿Qué ocurre en estas reacciones? ¿Hay algo que se conserva? Pues fijaros, el principio es el mismo que en las reacciones químicas. Hay 4 cosas que hay que saber que se conservan. ¿Vale? Vamos allá. ¿Qué 4 cosas? Aunque las tenéis muy bien en el libro, ¿eh? Espera, mejor. Yo creo que así lo vamos a ver mejor. Voy a esto. Perdonad un momentín, me echáis para adelante si me necesitáis. Esto por aquí. Esto. Bien. ¿Qué se conserva en una de estas reacciones? Fijaros, 4 cosas que hay que conocer. Se conserva la carga eléctrica. ¿Vale? La carga eléctrica se conserva. La carga eléctrica es la suma de cargas de partículas que reaccionan. Debe ser igual a la suma de las partículas que se obtienen. ¿Vale? Carga eléctrica de los productos igual a carga eléctrica de los reactivos. Segundo, se conserva también el número de nucleones, es decir, la suma de protones y neutrones. La suma de protones y neutrones que había antes tiene que ser igual a la que había después. ¿Vale? Si os fijáis en el ejemplo que hemos hecho, el del aluminio, la suma de partículas a un lado es igual a la suma que había al otro lado. ¿Vale? Los protones y neutrones a un lado suman los protones y neutrones al otro lado, es decir, no desaparecen partículas, porque sí. También se conserva el momento lineal, la cantidad de movimiento. Esto no vamos a entrar mucho en ello, era más tema del año pasado, acordaros de los choques. ¿Cómo resolvíamos choques de partículas y de objetos? Resolviéndolo con la conservación de cantidad de movimiento. Pero bueno, y esto sí que es lo importante. También se conserva lo que se llama el conjunto masa-energía. ¿Qué ocurre? Bien, ocurre que la masa de lo que teníamos antes de la reacción no coincide con la masa de lo que hay después de la reacción. Es decir, en estas reacciones aparece un pequeño defecto de masa. Por lo general se pierde masa al hacer esta reacción. La suma de esto no es la suma de esto. Acordaos que el fotón no tiene masa. La suma de esto no coincide con la suma de esto. Esto es un poco menor. Entonces, ¿dónde va esa masa que hemos perdido? Esa masa que hemos perdido, esa masa perdida, se ha transformado en energía. ¿Cómo? E igual a variación de m por c al cuadrado. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante. Se conserva el conjunto masa-energía. ¿Vale? Lo pone ahí. Si como resultado de una reacción nuclear hay pérdida de masa, se obtendrá la cantidad equivalente de energía. ¿Cómo calcular esa cantidad equivalente? Variación de energía es igual a el defecto de masa, o la masa perdida, por c al cuadrado. Vamos a hacer algún ejemplo de eso. ¿Vale? Si por el contrario la masa esta masa de aquí es mayor que esta, será porque he tenido que aportar energía aquí para que salga esto. ¿Vale? El caso contrario. Bien, pues eso es lo que se conserva. Entonces, podemos pasar al siguiente apartado. Ahora que hemos visto las reacciones o las desintegraciones artificiales, la radiactividad artificial, vamos a ver reacciones.
¿Qué reacciones vamos a tener? Fusión-fisión, 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 siempre. Dos tipos de reacciones, ¿vale? Página 315. La página 315 nos habla de la fisión nuclear. La fisión nuclear es un proceso por el cual vamos a tener un núcleo y le vamos a romper en núcleos más pequeños. Y aquí tenemos un ejemplo de reacción de fisión, la reacción del uranio. ¿Vale? Perdón, fisión nuclear es un proceso en el que un núcleo, generalmente de masa elevada, se rompe en dos fracciones más pequeñas. ¿De acuerdo? Bien, fijaros aquí. Tenemos un núcleo de uranio, voy a intentar hacerlo un poco más grande. Sí. ¿Vale? Tenemos un núcleo de uranio 235. Acordaros que el uranio 235 es estable, el que no es estable es el 238. Este es estable. Un núcleo de uranio 235 al que vamos a bombardear con un neutrón. ¿Vale? Tenemos nuestro núcleo de uranio 235 y le bombardeamos con un neutrón a cierta velocidad. ¿Qué ocurre? Que al golpearlo con un neutrón, este núcleo se rompe, formando un bario y un kriptón. Bario 56141, kriptón 3692. ¿Vale? Y como resultado de esta reacción, también se han producido 3 neutrones. ¿Cómo podemos saber esto de que se han producido 3 neutrones? Fijaros, porque este es un ejercicio que también se suele poner a veces, el de completa la reacción. Fijaros, 92 protones a un lado. Aquí tiene que haber 92. 56 y 36, 92. Vale. Partículas, 235 y una 236 a este lado. Suma de protones y neutrones. ¿Vale? Es decir, tendríamos, si hacemos la cuenta, podemos calcular aquí el número de neutrones que tiene que haber. ¿Vale? Sumamos bario y kriptón, 141 más 92. ¿Qué ocurre? Aquí había 236, aquí hay 233. Entre estos dos luego hay 3 partículas, 3 neutrones que faltan por poner. 3 neutrones. ¿Vale? 3 veces un neutrón. Bien, vamos a verlo aquí. Cuando hemos bombardeado el núcleo de uranio, nos quedamos así, ¿eh? Solo vemos esta parte, no seguimos más. Cuando hemos bombardeado un núcleo de uranio se ha formado un kriptón y un bario, y 3 neutrones. Si estos 3 neutrones salen con la velocidad suficiente, estos 3 neutrones pueden iniciar otra vez esta reacción, si aquí hay otro átomo de uranio, con lo cual este neutrón golpea este átomo de uranio se rompe formando otros 2, por ejemplo, aquí fijaros se ha roto en rubidio y cesio, estroncio, xenón, este por ejemplo sí que se ha roto en bario kriptón, ¿vale? No hay que saber esto, no hay que saber cómo se rompe. Lo que sí que habría que saber es cómo completar estas reacciones. Si me dan un hueco aquí, pues completar ese hueco, eso sí, ¿vale? Fijaros, esto es una reacción en cadena. Esta es la reacción que tiene lugar en las centrales nucleares. Si yo inicio la reacción se puede sostener ella sola y va en aumento, y en un aumento logarítmico, ¿vale? Porque cada rotura genera otras 3 roturas. ¿Cómo frenar esta reacción? Bueno, pues parando estos neutrones. En las reacciones, en las centrales nucleares se hace con grafito. ¿Vale? Pues esto es el proceso de fisión. Se forma una reacción en cadena. Cada vez, fijaros, aparecen más neutrones, con lo cual la energía va aumentando. Hablando de la energía de la fisión nuclear, ¿vale? La masa de las sustancias que resultan de la fisión es ligeramente inferior. Luego, en esta reacción, en esta reacción, la masa de estas sustancias es ligeramente inferior a esta. Luego, ¿dónde ha ido esa masa? Esa masa que se ha perdido de aquí a aquí se ha transformado en energía, ¿vale? Se ha transformado en energía, que es la energía que generan las centrales nucleares. Y de ahí es de donde vamos a sacar nuestros problemas, ¿vale? Pues cuánta energía se ha producido, etcétera, etcétera. Luego los veremos. Este es un tipo de reacción. Vamos a por otro tipo de reacción. Las reacciones de fusión. ¿Vale? Estas son muy sencillitas. En una reacción de fusión vamos a tener un proceso por el cual 2 núcleos, generalmente núcleos pequeños, muy pequeños, ¿vale?,
se fusionan para formar otro núcleo más grande y puede que salgan despedidas algunas otras partículas. Por ejemplo, la fusión de, vamos a la primera de todas, a la A, un núcleo de hidrógeno, un protón, mejor dicho, porque es un hidrógeno 1,1, un protio, ¿vale? 4 protios que forman helio y se provocan 2 positrones. Bueno, pues vale. ¿Qué tenemos en esta? Un deuterio y un tritio, ¿vale? Los núcleos de hidrógeno, deuterio y tritio, se fusionan para producir helio, aparece un neutrón y luego además se desprende energía y ahí nos la han contaminado. ¿Vale? Bueno, pues nada más que saber de las reacciones de fusión nuclear. ¿Vale? Bien, finalmente, para terminar, claro, todas estas reacciones no hemos hablado en ningún momento, bueno, el otro día en física médica, de los problemas de salud que pueden provocar estas reacciones. Bien, ahí tenemos lo que se llaman las radiaciones ionizantes. Y esto es un problema de salud serio y grave. Nosotros, por ejemplo, en el colegio tenemos un protocolo de protección por radiaciones ionizantes para los profesores que utilizamos en laboratorio. ¿Vale? Las radiaciones ionizantes son todas aquellas radiaciones que al interaccionar con la materia arrancan electrones de la materia, es decir, provocan iones. ¿Vale? Son radiaciones ionizantes. ¿Cuáles? Las emisiones de partículas alfa, beta y gamma, ¿vale? De los procesos radiactivos naturales. Emisiones de neutrones, piones, muones, que eso lo formarán los rayos cósmicos. ¿Vale? Y los rayos X, por ejemplo, entre otras. ¿Vale? La mayoría de las reacciones ionizantes a las que estamos expuestos nosotros en nuestro día a día son de procesos naturales, ¿vale? Pero hay algunas que no. Por ejemplo, cuando yo llevaba el aparatito este de los espectros atómicos que emitían luz, ahí se estaban emitiendo una serie de radiaciones ionizantes muy pequeñas, casi no hay ningún problema, pero ahí había algo de radiaciones ionizantes. Decían que las televisiones antiguas, las que tenían un culo enorme, también, ¿vale? ¿Por qué son malas? ¿Por qué no son beneficiosas las radiaciones ionizantes? Mirad, porque cuando impactan en el cuerpo arrancan electrones del átomo, arrancan electrones además a mucha velocidad. Si impactan por ejemplo, sobre una célula, pueden romper el DNA, el ADN de la célula. Si se rompe el ADN de la célula muere. Con lo cual, problemas. Si impactan en el ADN, pueden provocar una rotura mínima de una cadena. Y si se recompone mal ese ADN, ya sabéis los métodos para recomponerlo, repararlo, puede aparecer ahí una mutación. Entonces, nos va a producir, entre otras cosas, 2 problemas, ¿vale? Un efecto letal en el sentido de matar la célula y un efecto mutagénico en el sentido de provocar mutaciones, ¿vale? Por ejemplo, tomar mucho el sol pues no es bueno porque llegan un montón de radiaciones que emite el sol, también emiten los rayos cósmicos, también pueden llegar, te impactan en la piel y pueden provocar desde que mueran las células o que se modifique el ADN, que haya una pequeña mutación, una manchita, algo así, ¿vale? ¿Cómo se miden las radiaciones ionizantes? Pues mirad, ahí el libro no lo explica muy bien, os voy a subir una foto de formas de medir, pero esto solo para que lo sepáis, no hace falta que lo estudiéis, ¿vale? Bien. Depende de qué midamos, pues vamos a utilizar una unidad y otra. Podemos medir la actividad de una muestra radiactiva. Ya sabemos lo que es la actividad de una muestra radiactiva. Número de desintegraciones por unidad de tiempo. Eso se mide en becquerels, ¿vale? También se utiliza el curio, a veces, otra unidad. En una persona es más útil medir la dosis de radiación absorbida. Mirad, la radiación que una persona absorbe a lo largo de su vida es acumulativa, se acumula, ¿vale? O sea, no se elimina con el tiempo. Por eso es muy peligroso y hay que tener cuidado con eso. La dosis absorbida se mide con el Gray, sobre todo. El rad se utiliza un poco menos, el Gray. ¿Vale? Y luego finalmente tenemos la dosis equivalente, que simplemente la nombro
porque seguramente esto sí que lo hayáis oído, el sievert. ¿Vale? Se utiliza el sievert como unidad de medida. ¿Vale? Bien. Vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio que muestra cómo calcular energía en algunas radiaciones, ¿vale? Lo tenéis ahí en el libro y vamos a hacer el ejercicio 6, el que está resuelto en el libro. Bien, vamos al ejercicio 6, aunque no vamos a seguir mucho lo que dice ahí el libro. Lo primero que se nos pide es escribir la reacción nuclear correspondiente y ajustarla correctamente, ¿vale? Esto es muy raro que lo pidan, muy raro, pero bueno, por si acaso lo vamos a hacer. Bien, nos dice que el núcleo de los átomos de uranio 235, uranio 92, 235, puede capturar un neutrón, ¿vale? Pues más un neutrón, 1, 0, y romperse a continuación. En esta reacción se producen otros núcleos, bario 56, 144 y kriptón 36, 94. ¿Vale? Escribe la reacción nuclear correspondiente, ajústala. ¿Cómo podemos saber qué ocurre aquí? Bien, ¿qué 4 cosas se conservan en una reacción nuclear? Las 4 cosas que se conservan en una radiación nuclear, lo hemos visto ahora, son carga eléctrica, número de nucleones, momento lineal, conjunto, masa, energía. Y se pone, las 4 cosas que se conservan en una reacción nuclear son carga eléctrica, número de nucleones, momento lineal, conjunto, masa, energía. Las que nos van a interesar son conjunto, masa, energía y número de nucleones. Eso es lo que nos va a interesar, ¿vale? Vamos a aplicar ahora que se conserva el número de nucleones. Entonces, fijaros, bien, esta es la reacción, ¿vale? Entonces nos fijamos en este lado. En este lado tenemos 92 protones. 92 protones y tenemos 235 y 236 partículas en el núcleo. Es decir, 236 menos 92 nos dan 144 neutrones. Aquí hay 144 neutrones. Vamos a ver qué tenemos aquí. En este lado tenemos 56 y 36, 92 protones. 144 y 90, 234 partículas. 234 menos 92 nos da 142 neutrones. Entonces, fijaros, 144, 142, nos faltan 2 neutrones. Bueno, pues completamos. Más 2 neutrones. El neutrón se pone 0,1. ¿Vale? Pues esa es la reacción. Ya está. Muy bien, pasamos a lo siguiente. Borramos y vamos a ver el segundo apartado. El segundo apartado nos dice calcular la energía desprendida por cada átomo que se fisiona. Entonces, ¿cómo podemos calcular la energía que se desprende? Se desprende energía, ¿vale? Porque el conjunto masa-energía se conserva. Acordaros, conjunto masa-energía se conserva. Entonces tendremos que ver si la masa de esto es mayor que esto, entonces se desprenderá energía. Vamos a ver la masa que se pierde. La masa que se pierde, la variación de masa será la masa que tenemos aquí menos la masa de esto. Será la masa de ese uranio, no pongo ya 235,92 porque si no, no lo vais a ver, más la masa de ese neutrón menos la masa de ese bario más la masa de ese kriptón más, aquí ojo, 2 veces la masa de un neutrón. ¿Vale? Esto es el balance de masa, es decir, la masa a este lado menos la masa a este lado. Resulta que este balance de masa, si lo hacéis, me he ahorrado aquí esto, da lo que tenemos en el libro, 0,2513 unidades de masa atómica. Es decir, sí que hay una pérdida de masa, ¿vale? Esto tiene 0,2513 veces unidades de masa atómica más que esto. Si pasamos estas unidades de masa atómica a kilos, acordaos que la equivalencia está siempre al final, en la hoja de selectividad, estos son 4,27 por 10 a la menos 24. Miro para adelante porque es que tengo las soluciones aquí adelante.
las tenéis vosotros también en el libro, kilogramos, ¿vale? ¿A cuánta energía corresponde esto? Es lo que quiero averiguar. La energía, ¿vale? Es decir, la masa que se pierde, la masa, el defecto de masa, la variación de masa, es energía según la fórmula de Einstein. Por lo tanto, la energía será 4,27 por 10 a la menos 24 kilogramos por 3 por 10 a la 8 metros por segundo, todo ello al cuadrado. Y esto nos da una energía en julios. ¿Vale? No sé si... El libro se salta algunos pasos, que no es necesario hacer en ese momento. 3, 8, 4 por 10 a la menos 11 julios. ¿Vale? Bien, esta es la energía que se obtiene por un átomo. Podríamos pasarla a megaelectronvoltio. Si nos lo pidieran, ¿cómo? Haciendo la equivalencia julio electronvoltio y megaelectronvoltio. ¿Vale? No la voy a hacer, pero en algún ejercicio nos lo van a pedir. ¿Vale? Bien, el vatio. Si apareciera por ahí ¿el vatio qué es? El vatio es el julio partido por segundo, acordaros. ¿Vale? Muy bien. Pues eso es. Adelante. Bien, en algún ejercicio se nos puede pedir la energía en vatios. ¿Qué es el vatio? El vatio es el julio por segundo, es decir, los julios que se producen en un día, pues de aquí vendría los julios por el tiempo que yo estoy produciendo eso. ¿Vale? Eso lo podemos ver en el ejercicio C. Nos dice el apartado C, que en una central se liberan de este modo 2 por 10 a la 9 vatios cada día, ¿vale? Calcula la masa de material fisionable que se utiliza cada día. Estos son 2 por 10 a la 9 vatios, es como decir 2 por 10 a la 9 julios por segundo, ¿vale? Luego, en un día, ¿cuántos julios se producen? Bueno, tenemos entonces que la energía es 2 por 10 a la 9 vatios, ¿vale?, por un día. Es decir, 2 por 10. Bien, vamos al apartado C. Fijaros, nos dice el apartado C que en una central se liberan de este modo 2 por 10 a la 9 vatios. A ver, ¿qué es el vatio? El vatio es una unidad de potencia, ¿vale? La potencia es la energía liberada por tiempo, como ya hemos visto en algún momento, ¿vale? Energía liberada por tiempo, de manera que el vatio como unidad en el sistema internacional es el julio partido por segundo, ¿vale? Entonces, nos dicen en este ejercicio que se liberan 2 por 10 a la 9 vatios, ¿vale? De potencia, esto es potencia. Entonces, me lo llevo por ahí. Calcular la masa de material fisionable que se utiliza cada día. Potencia es energía partido tiempo. Nos dicen en un día, ¿no? Pues vamos a ver la energía. La energía será potencia por tiempo. 2 por 10 a la 9 vatios, que son julio partido segundo, por un día, ¿qué tiene? Un día tiene 24 horas, por una hora,
que tiene 3600 segundos. Entonces, la energía liberada, la energía total que se ha liberado en ese día es 1,728 por 10 a la 14 julios. ¿Vale? Esa es la energía liberada en todo el día. Hemos calculado antes la energía que se libera por cada átomo. ¿Vale? La energía que se libera por cada átomo. Entonces, vamos a ver cuántos átomos. Tenemos que 1,728 por 10 a la 14 son los julios que se han producido en todo el día. ¿Vale? Son los julios que se han producido en todo el día. Entre 3,8, que habíamos calculado antes, 3,84 por 10 a la menos 11, julios es lo que ha producido un solo átomo, un simple átomo, que lo hemos calculado, acordaros, en el apartado anterior. Luego, por tanto, estamos utilizando, ya lo dice la propia unidad, estamos utilizando 4,496 por 10 a la 24 átomos cada día. ¿Vale? Bien, átomos por día. Sabemos que es uranio. Si miramos la masa del uranio, podemos calcular a cuánto equivale esto.